Hola, un gusto saludarlos. El sábado 21 de enero y domingo 22 de enero realizamos una escuela de formación para militantes a nivel de distintas regiones. El abordaje de los temas políticos, sociales y culturales fue el eje de esta escuela. Hemos querido con ello rescatar la tradición que el PPD instaló desde su fundación y durante varios años en la tarea de formar militantes. La primera sesión de esta escuela fue inaugurada por el analista político y social Axel Cáliz, miembro de la fundación tuinfluyes.com. Sus análisis, sus estudios son muy valorados y muy bien recibidos en general a nivel de la opinión pública. Agradecemos su participación y les invitamos a escuchar. Pero voy a partir por una característica de, lo que yo me guío mucho por los estudios a los cuales tengo acceso, que son más de los que yo hago. Yo participo en muchos estudios a nivel de universidad, pero también como empresa. Pero les voy a confesar que yo participo en un chat con están todos los encuestadores menos CADEM. Se lo voy a dejar así. Y ahí compartimos mucha información, muchas impresiones, y por lo tanto tenemos como una visión cruzada de lo que sucede. O sea, podemos debatir como desde distintas fuentes de información, que no son muchas de ellas. Yo diría que el 90% de lo que se discute ahí son de estudios que nunca ven la luz, sino que son de estudios de empresa, calificadoras de riesgo, de distinta envergadura, donde uno evidentemente no presenta resultados, pero sí presenta tendencia, uno habla y uno va mirando cómo se va moviendo esta fotografía. Eso quería dejarlo como claro. O sea, mi fuente no es que yo me inspire y diga como un monje, el mundo va para allá, no, sino que estoy influenciado por una cantidad de datos, impresiones, opiniones, que lo podría resumir como algo que me pasó anoche. Anoche fui a un stand-up comedy de un señor que se llama Ignacio Socias, y me di cuenta que esta persona era como mega conocida en un ámbito de la vida, de un segmento de la población, de un grupo de gente, que la rompe, como se dice. Mi hija había comprado una entrada como hace un mes y yo no sabía que existía este caballero. Entonces uno empieza a escuchar y se da cuenta de que te confirman un poco lo que estamos viviendo. Yo diría que Chile es un país que sea, no sé si está la palabra más adecuada, pero se ha nichado. Estamos llenos de grupos, nichos, subculturas, subgrupos, que no necesariamente conversan entre ellos. Es decir, ya no existe Chile. O sea, yo no sé si alguna vez ha existido, pero ya no existe ese, como que podríamos decir, la mirada de una unidad, de que uno puede decir el país es así. A lo mejor siempre estuvimos ennichados, pero yo diría que ahora estamos en una situación de extrema exacerbación de distintos grupos, distintos intereses que son comunes, muchos de ellos. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿qué es lo que hay en la estructura de estos grupos, de estos segmentos? ¿En qué forma conversan ellos? Yo iría haciendo como un resumen bien escueto de lo que es lo que nos pide Domingo en solo 15 minutos. Es que yo diría que lo que había antes del estallido social y que se mantiene hasta ahora, son dos cosas. Una agenda social insatisfecha absolutamente, es decir, una tabla de contenidos, de necesidades, eh, que están en la raíz de lo que es las demandas, que muchas veces se pueden haber explicitado de una forma, pero están ahí. Y por otra parte, se ha confirmado en la población la incapacidad que tiene el sistema político para resolver esas demandas. Por lo tanto, un estado que pasó de incertidumbre a frustración. Yo diría que estamos mirando en este minuto más que lo que alguna gente llama de que estaríamos fatigados electoralmente, que estamos cansados, que el rechazo. Yo diría que estamos en una fase de este grupo inmenso de chilenos y chilenas que esperaban que hubieran cambios. No me refiero a cambios radicales ni políticos extremos, sino que cambios
están, yo diría que en una desesperanza bastante aguda con respecto a la posibilidad de que las cosas cambien positivamente. Esto confirmado esencialmente a partir de, yo diría que, de tres hechos esenciales. Uno, y voy a decirlo de esta forma, la captura de lo que fue el estallido social por parte de las identidades. Yo coincido absolutamente con Manuel Canales, hemos conversado este tema, hemos llegado a las mismas conclusiones. Esto se resume en que el origen del estallido y lo que resultó después del estallido era algo distinto. Me refiero a las agendas que en general empezaron a predominar a las 2 o 3 semanas del estallido social y que son las que predominaron durante el transcurso de la Convención Constitucional. Eso alejó, generó frustración hasta el día de hoy en un grupo importante de población que en el fondo lo que quería eran mejores pensiones, salud, lo que es la cuadrícula clásica de demandas sociales que no están resueltas en Chile. Ese es como el primer gran tema. El segundo es la frustración de que la Convención Constitucional no logró, y el tercero es este rechazo, que en el fondo más que un rechazo a un texto constitucional, se convirtió en un rechazo al proceso, tanto en contenidos como comportamiento, pero sí también, como todo rechazo y como todo acto casi, no sé si llamarle violento, pero un acto duro, después lleva una sensación de vacío, que es lo que estamos viviendo en este sentido de frustración, al darnos cuenta que lo que había después, es decir, la Cámara de Diputados, el Senado y las formas de convivencia que están de una u otra forma coprotagonizadas por el gobierno, no nos conducen a ningún tipo de progreso o no nos resuelven la vida. O tienden a dilatar y de una u otra forma a generar una confusión tal que lo mejor que puedo hacer es restarme. Si a todo ese cuadro de desesperanza o de incertidumbre, ya menos, porque antes era una incertidumbre más que tenía que ver con lo vital, hoy en día la incertidumbre navega en el ámbito de la desesperanza. Y por eso es que se nota cierta, no sé, la palabra no es fatiga, pero cierto adormecimiento de parte de muchos de los movimientos. Entre medio sucedió que a partir del estallido se activaron socialmente y políticamente ciertos territorios que después tuvieron una expresión fuerte en términos de participación política, esencialmente la zona urbana, Puente Alto, La Pintana, Quilicura, Valparaíso, es decir, hubo una explosión de participación esencialmente guiada durante todo este trayecto que va desde el estallido social hasta, yo diría que hasta antes del plebiscito del año pasado, liderado por los jóvenes. Uno puede decir cómo se estructuró el movimiento, cómo se estructuró las tendencias de estos grupos que aparecen y desaparecen de la vía electoral y política. Esencialmente el grupo que apareció, no me refiero a que haya aparecido públicamente a través de distintos tipos de rostros, pero sí no necesariamente son los rostros de este gobierno los que encarnan este grupo. Yo diría que este es un grupo mucho más popular que se forja desde el estallido social y las ollas comunes que después atendieron y politizaron ciertos territorios que tenían muy baja expresión territorial, perdón, electoral, y que luego son capaces de elegir a más de 100 independientes en la Convención Constitucional. Esos grupos son los que encaminan y los que manejan y los que direccionan todo lo que fue el año 2021 y 2020 y 2021. Ese grupo es de una u otra forma el que permite que Gabriel Boric saque 4.600.000, pero ese grupo no es un grupo mayoritario, es un grupo que llegó, ni siquiera le alcanzó a ganar la primera vuelta, pero sí logró sumar personas a partir de los ciertos temores que implicaba la alternativa de José Antonio Caz. Entonces, yo diría que como una característica que es importante como que lo tengan como insumo ustedes dentro de sus reflexiones, es que hay que tener súper claro que este es un gobierno, y lo he dicho en varias partes, de minoría. Es un gobierno que perdió la primera vuelta, es un gobierno, es un grupo político a prueba de dignidad con algunas incrustaciones del socialismo democrático en la segunda vuelta, que logró sacar 4,6 millones, pero de esos 4,6 millones, cuando uno hace la radiografía, se da cuenta que la más de la mitad es voto prestado
para impedir que saliera José Antonio Kast. Por lo tanto, un voto pragmático que después se desprendió, se separó o se escindió del afecto al gobierno a las 2 semanas o a la semana ya de haber comenzado el gobierno. Por lo tanto, hubo una mayoría electoral que no fue transformada en mayoría política y por lo tanto el gobierno nunca entendió que tenía que construir esa mayoría política. Entonces, para ir resumiendo esta primera parte, tenemos una agenda social intacta, que está ahí. Tenemos un ambiente en general de mucha desesperanza. Pasamos de una incertidumbre muy fuerte a una desesperanza en el sistema y en el futuro. Y le pongo el tercer elemento que había hablado con un creciente ya no temor, sino que pánico a tener la libertad que se tenía antes con respecto al tema de la seguridad. Yo les voy a contar, o sea, a mí me robaron el auto hace una semana y me robaron la casa el martes pasado. Entonces, ya, o sea, está bien, o sea, es parte de la vida. Yo vivo en La Reina, acá la gente le roban las casas. Lo que sí no me deja llamar la atención es la naturalidad con que todo el barrio asume que te robaron la casa, te tocó a ti, o sea, ya es incorporado acá en donde yo vivo, que te roban la casa por lo menos cada 2 años. Entonces, o sea, eso ya, la naturalidad con que ya se asume el tema de la inseguridad es tremendo. Y yo diría que hay una palabra clave dentro de este ordenamiento que de una u otra forma le permite al país como por fin objetivar, es la palabra crimen organizado. Yo creo que de todo lo que yo he visto en el último año, el concepto de crimen organizado de una u otra forma le ordenó la cabeza a mucha gente, que le permitió unir una serie de miedos, de constataciones o de realidades de lo que ve en la tele en un concepto que dicen, sí, estamos enfrente al crimen organizado, es decir, estamos frente a algo que no teníamos antes. Cuando uno hace los estudios, y esto se lo voy a adelantar, una cosa que estamos trabajando, uno empieza a darse cuenta que detrás de toda esta asociación al crimen organizado, el tema de inmigración es tremendamente fuerte en términos de ser la explicación que está adquiriendo la población para todos los ámbitos de la vida social. No solamente para el tema de seguridad o inseguridad y el tema de la falta de trabajo, sino que también para explicarnos en lo que sucede en las listas de espera, lo que sucede en las viviendas, lo que sucede en los campamentos, lo que sucede en la evasión. Es decir, tú empiezas a ver que explicativamente la migración aparece como un elemento central en esta estructuración de este Chile desesperanzado, donde tenemos una mezcla entre una clase política que no logra resolver la vida y por abajo tenemos una inmigración que nos está carcomiendo todo, los códigos más básicos que tenía la sociedad. Cuando uno hace, yo estoy participando en algunos estudios quali, sobre todo en el norte, yo diría que el norte, en términos políticos, la centroizquierda lo tiene prácticamente perdido, bueno, y el sur. Entonces, cuando ustedes vean el tema de, de las expresiones territoriales, en términos electorales, tienen que partir que cuesta arriba, sobre todo de Maule hacia el sur y de Coquimbo hacia el norte. Esencialmente está muy complicado el tema de volver a reencantarse con la izquierda o la centroizquierda. Eso sería en términos como de mirada global. En términos de electoral, porque me imagino que le interesa algunas tendencias, estamos frente a una elección en mayo que es inédita, que no hay forma de hacer simulaciones. Yo se lo he dicho al Pepe y se lo he dicho a todos los que andan por ahí, no hay forma de hacer simulaciones, y cuando uno no tiene elementos para hacer simulaciones, porque primera vez que vamos a tener voto obligatorio, lo más parecido a lo que vamos a tener podría ser la parlamentaria del 90, pero han pasado 32, 33 años, entonces, a donde está inscrito cerca del 93% de las personas. Entonces tenemos una simulación donde uno podría decir, operan una simulación que uno podría decir no se puede hacer, pero sí se pueden aplicar principios básicos de lo que es la teoría electoral matemática, o sea, Dieter Nollen. Y esencialmente uno aplica las 3 normas básicas. Uno dice, bueno, tengo voto voluntario, por lo tanto puedo de una u otra forma proyectar ciertas tendencias a nivel global de cómo venía el tema antes. 2,
voy a tener un volumen de participación mucho mayor, por lo tanto puedo calcular quiénes van a ir a votar que no hayan votado antes en las elecciones de voto voluntario. Y tercero, tengo un sistema de asignación de escaños que son binominales en 6 regiones, tengo 4 quintuminales, o sea, tengo 4 con regiones con 5, el resto con 3, y por lo tanto ahí puedo aplicar ciertos principios. Ante la ausencia de datos, buenos son los principios en general. Y ahí yo lo he expresado ya en varias partes. Los principios son que este es un diseño hijo del binominal, es lo que tenemos en términos senatoriales. Está más cerca el binominal que la elección que el sistema proporcional de diputados. ¿Y por qué? Porque tenemos 6 regiones binominales y tenemos cerca de, ¿cuántos son? 4 o 5 más que son trinominales. O sea, estamos, y ahí operan esencialmente lo que aprendimos durante 25 años, a tener 2 grandes bloques. El que se sale de esos 2 grandes bloques genera dispersión y la dispersión tiende a beneficiar siempre al que tiene la lista mayor. Es un principio de los remanentes, como hacer empanadas y ver las masitas con el plato. Uno mientras el plato es más grande, más masa captura y menos pierde. Y el escenario en un ámbito de la dispersión de listas, es decir, tener 2 o 3 listas de la centroizquierda, sería un tremendo error desde el punto de vista matemático. Yo no me estoy metiendo en lo político. En términos de tendencia, es interesante establecer que el electorado de la centroizquierda, del socialismo democrático, y lo voy a decir bien sin anestesia, se está muriendo de viejo, se está muriendo de inanición, se está muriendo y la curva del año 2013 hacia el 2021 es tremenda. Yo diría que el capital último que fue conocido el 2021 era cerca de 1 millón de votos. Estoy hablando de la EC, Liberal, Democracia Cristiana, Radical, Socialista, Ciudadano, 1.100.000 votos, y perdiendo a razón de 600, 700.000 votos por elección. Si uno proyecta eso, uno podría decir que en un ámbito de una participación cercana a los 11, 12 millones, ese millón podría crecer, pero mucho menos que lo que podrían crecer otros segmentos. ¿Por qué? Porque ese es 1 millón que está dentro de un segmento de edad que ya es gente que votaba mucho. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, ¿cuáles son los segmentos que votaban menos? Esencialmente los asociados a Prueba de Dignidad y a Republicano y Partido de la Gente. Es decir, si tú me dices a mí cuáles son segmentos que pueden crecer, los que acabo de nombrar. Claro, los que acabo de nombrar. ¿Por qué? Porque son segmentos que tenían una subrepresentación en términos sociodemográficos, de ruralidad y edad esencialmente. Entonces, en un ambiente de voto obligatorio, los partidos o las tendencias que tienen un potencial de crecimiento mayor son aquellos que están asociados a estos segmentos que crecieron. Apruebo Dignidad creció, así como la exconcertación perdía en torno a los 800.000 votos por elección. La Apruebo Dignidad iba saltando de 500 en 500. Ahora terminó, me refiero a diputados, cerca de 1.400.000 votos, 1.325.000. Y en la derecha sucede algo muy parecido, porque todo lo que sale de la derecha se va a republicanos, ya las alianzas social cristianas y de todo ese tipo. Entonces, cuando uno hace una proyección tendencial sociodemográfica, uno puede decir, bueno, ¿quiénes son? ¿Dónde uno podría comprar acciones de crecimiento? Esencialmente en los partidos conglomerados que tienen una expresión en comunas que estuvo en la anterior subrepresentada y que les fue bien y que pueden crecer más. En técnica electoral, yo siempre digo, en una campaña es más fácil sacar votos donde ya hay que ir a buscar votos donde no hubo. Y por eso es que se ha ido concentrando de una u otra forma el ámbito electoral de Apruebo Dignidad en las urbes, Valparaíso, región metropolitana, que es donde mejor les va. Y por otra parte, que son las comunas donde menos se participaba también antes en términos etarios. A partir del 2020 pasa del 36 al 56% de la participación de los jóvenes y de ahí bajó un poquito en el último plebiscito, o sea, antes de la última elección del 2021, pero en el plebiscito las comunas populares votaron a la par junto con las comunas más ricas. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo sé yo que me va a ir?
Es súper sencillo, uno tiene que ver cuáles son las comunas que votaban mucho y que después para el plebiscito empezar a buscar algunas correlaciones y ver cuáles son los caudales de votos que quedan todavía, que van a votar por primera vez por personas. Y ahí uno puede sacar algún tipo de tendencia, pero bastante general, y operar esencialmente por principio. Para resumir, no me quería hablar del gobierno, no quería hablar de la agenda propiamente tal, sino que más bien de estos principios generales. Va a bajar la participación, esencialmente yo creo que nos vamos a poner a la par con los países que tienen voto obligatorio y que son nuestros vecinos, Perú, Brasil, Argentina, en torno al 70, 75%. Tuvimos una participación de cerca del 85% en el último plebiscito, porque esencialmente no habían personas, es decir, no habían rostros los cuales mediaran nuestro voto. Pero en general yo creo que yo no le veo una buena perspectiva al socialismo democrático en la próxima elección, porque es una lista que es un conglomerado que su electorado, para decirlo, se está extinguiendo. Es un electorado que es depositario y heredero del sí y el no. Y del sí y el no quedamos vivos 40% de los que votamos. El 60%, el 58% de las personas que votaron en el sí y el no ya se murieron. Entonces, no es un tema político necesariamente, es un tema de la naturaleza del ser humano. Esa gente que votó se muere a razón de 100.000 por año, 110.000 por año, y muchos de esos 100.000 votaron en ese plebiscito y muchos de ellos votaron por nuestros candidatos a presidente. Ellos se están muriendo y sus hijos no necesariamente votan por los mismos que se están muriendo. Entonces, en general, yo diría que la desinformación va a ser clave en esto, en términos de que la mayoría de las personas que voten en mayo van a estar desinformadas, y por lo tanto el poner rostros conocidos no necesariamente es sinónimo de éxito, puede ser al revés, sinónimo de fracaso, al poner rostros que de una u otra forma simbolicen aquellos aspectos que más nos rechazaban de la política, más nos rechazan de la política. Y ese es un verdadero problema, porque en general, por lo que yo noto en los partidos políticos, hay bastante, como dicen ahora, quiebre de stock, que es el concepto, y hay mucho quiebre de stock de candidatos, y obviamente que cuando hay quiebre de stock lo que operan son las marcas mucho más que las personas. Yo creo que, y lo voy a decir, yo creo que el gobierno tiene un 30% de adhesión, que es en general las personas que votaron en la primera vuelta, esos 2 millones de personas más un poquito de socialismo democrático, y no tiene más que eso, pero tiene un potencial de crecimiento en términos etarios que no ha votado, que es interesante explorar. Yo no sé si va a ser el gobierno el que pueda capitalizar, o la lista de Aprodignidad, o la lista de la que haya de la centroizquierda, pero yo diría que los mayores desafíos es contener en el norte que esos jóvenes menores de 35 vayan a opciones populistas o de tipo Partido de la Gente o tipo Partido Republicano, y en el sur, bueno, en el sur es súper cuesta arriba, sobre todo entre Maule y Los Lagos. Ahí, eso me quedo, Domingo.